Bueno, mi nombre es Carlos Maggi, he escrito mucho teatro en este país y tuve la fortuna de estrenar muchas veces, cosa que creo que es muy importante para un autor porque se aprende cuando uno tiene la obra parada en la escena y la ve realizándose. Esta conversación es un poco a propósito del Patio de la Torcasa, que es una obra dentro de mi producción, digamos, una obra intermedia. Está por la mitad de una curva que realizan las obras que escribí, y es un sainete, yo digo un anti-sainete, porque cumple todas las reglas del Teatro Nacional que tenía como forma el sainete, y yo agregué a eso tuve la pretensión de hacer con eso un teatro que fuera al mismo tiempo que un teatro de acción burlesca, como es todo sainete, un teatro que tuviera una curva en su trazado emocional y que terminara seriamente, o por lo menos insinuando mucho más de lo que presenta un sainete, que es en última instancia una befa, una burla sobre cierta situación para hacer una cosa grotesca. El grotesco es mucho más de lo que parece, porque si está bien hecho, hace reír, y si está muy bien hecho, hace reír y después arrepentirse de haber reído. Y en eso consiste la trastienda, que sigue la tradición de nuestro teatro. La imposición de esta forma se me produjo a mí importante para entender la obra a través del lenguaje. Yo sentía como falso hablar en escena con el lenguaje a la española, vosotros tratáis. Esto le da una distancia que yo no podía escribir con ese. Entonces, si empleaba el lenguaje tal cual lo hablamos, lo mejor era tener la forma tal cual se hizo teatro en este país, y la tradición que había, las transformaciones, las mutaciones que provoca el arte deben estar encuadradas en una tradición, no se puede empezar de nuevo cada vez. Así que yo tenía una forma que me ayudaba, que era la forma sainetesca, pero no me resignaba a hacer un teatro ligero, un teatro intrascendente. Yo que pretendía, era más ambicioso, quería dar otro sentido. El Patio de la Torcasa refleja eso, algo que parece un sainete, pero que es un paso más, algo que parece un conventillo y va un paso más allá. El escenógrafo Carlos Carvalho me dijo, cuando le conté cómo era la cosa, dice, vos querés como si fuera la muela careada de un sainete. Y ahí hizo la escenografía sobre esa idea. Y tuvo mucha fortuna la obra porque se estrenó y anduvo bien, y después de eso sucedieron muchas cosas en el Uruguay, porque sobrevino la dictadura, y después de la dictadura la volvimos a poner, pero no como la misma obra, sino con las variantes que habían impuesto en esa trama el hecho de pasar por una experiencia tan horrible como fue la dictadura. Y la volví a poner dirigiendo Yáñez, como había hecho primero la hizo en la Comedia Nacional Yáñez, y después, segunda versión post-dictadura, la volvió a hacer Yáñez con El Galpón. Y la versión que hicimos era exactamente, desde el punto de vista dramático, la misma, pero desde el punto de vista del lenguaje y de las alusiones laterales, había referencias a lo que nos había pasado, que era un drama más. Cuando yo escribí esa obra en el 65, el Uruguay había tenido una crisis financiera terrible, se había fundido el segundo banco del Uruguay, el Banco Transatlántico, y atrás de él 11 bancos más. Tuvimos una situación horrible de atraso y de penuria, y cuando la hicimos de nuevo habíamos probado que había cosas mucho peores que las crisis financieras, que son las crisis políticas. Cambiar un régimen de garantías y democrático por un régimen de facto, que tantas cosas nos hizo perder y que no habíamos llegado a probarlas en todo su valor, ¿no? Se decía en esa época, cuando empezó la dictadura, que lo peor no es lo peor, y nosotros teníamos razón. Probamos que había cosas peores que aquellas de las cuales nos quejamos. La obra refiere todo eso, es exactamente un grupo de seres destruidos, que han perdido su ilusión, que han perdido su situación en la sociedad,
y el tono para ponerlas tiene que ser levemente distorsionado, como es siempre el sainete es una forma de extremar la expresión, de distorsionar la distorsión, y esta es una distorsión que se va distorsionando, y a medida que se desarrolla la obra las cosas se hacen más inverosímiles y todas siguen con la misma tesitura sainetesca hasta que se siente profundamente que acá no hay broma ninguna, de que se lo están diciendo es una cosa trágica de estos seres que están dependiendo de un mundo lastimado, de un mundo quebrado, de un mundo feo de vivir, como lo decía Carlos Carvalho, era una muera cariada. Ese conventillo ya no era el del patio de la Torcasa, no era el patio de la el patio de la Torcasa, no, se llamaba el patio de la Morocha, se llamaba el tema que yo tomé como ejemplo, el patio de la Torcasa, o si no el patio de la Paloma. Y ahí salió ese título del patio de la Torcasa. Y era todo afirmando sobre la tradición del teatro rioplatense. Es una pista importante para saber que algo se puede hacer transformando, cambiando, sin romper la tradición. Es decir, el sainete fue una culminación excelente de teatro en el mundo y la dejamos perderla en cierta medida, y yo quería retomarla y valorizarla. Esa es una de las claves. Las claves de mi teatro después incluyen otras cosas, se acercan más al teatro del absurdo, donde el tiempo no es lineal como el tiempo astronómico, no pasa como el tiempo físico, que sucede sobre una línea, sino pues que pasan como el tiempo psíquico. Nosotros al mismo tiempo tenemos el pasado, el presente y el futuro en nuestra cabeza. Yo puedo recordar en este momento que estoy hablando de mi niñez, sé que estoy en este momento grabando esto que digo y pienso que como proyecto de mañana haré tal y cual cosa, así que tengo los tres tiempos verbales al mismo tiempo, un tiempo circular. Cuando en escena sucede eso, el lugar de donde la acción se cumple es en una cabeza, y eso da una facilidad de presentación en el teatro y una posibilidad de distorsión que es muy eficaz y muy efectista. Y yo fui tendiendo a agregar a esa primera distorsión que me referí una segunda distorsión. Siempre el teatro el lenguaje más naturalista, pero para expresar algo que no tiene nada que ver con la realidad, que es exactamente la antítesis del teatro naturalista. Y sobre eso escribí mis últimas obras, y pienso que, no sé, me preguntaban cuál era la obra que a mí me parecía más lograda. Yo pienso que puede ser Frutos, donde el tiempo ya no existe, donde el sainete se borró, donde esa cosa, esa humanidad transida de problemas locales, sobre todo el lenguaje impone siempre una cosa naturalista, se rompe mucho y aparece un fragmento de historia que no es historia real, que cuanto menos se parece a lo que sucedió, más logra su propósito. Frutos es un ejemplo de eso, y yo pienso que la obra que por lo menos en el mismo espacio concentra más efectos, es más rica en cuanto a densidad de escritura, ¿no? Nunca el autor no sabe nunca nada.